¿Quién tiene el derecho de decidir al próximo Dalai Lama? ¿Las sagradas tradiciones del budismo tibetano o el puño de hierro del Partido Comunista Chino? Esto no es solo un dilema espiritual, es una bomba de tiempo geopolítica. Un conflicto donde la reencarnación no es solo una idea religiosa, sino una herramienta de poder global. Esta es la historia de uno de los legados espirituales más antiguos del mundo, asediado por uno de los regímenes más poderosos de la Tierra. Y justo en medio de todo, India, silenciosa pero significativa. Esta es la primera parte de una inmersión profunda en la batalla por el alma del Tíbet. Durante más de 600 años, el Dalai Lama ha sido más que un maestro religioso. Él es la encarnación viviente de la compasión en el budismo tibetano, la reencarnación de Avalokiteshvara, el Bodhisattva de la misericordia. El título de Dalai Lama fue otorgado por primera vez en el siglo XVI, pero la línea de encarnaciones se remonta aún más atrás. Tradicionalmente, cuando un Dalai Lama muere, el Panchen Lama, la segunda autoridad espiritual más alta del Tíbet, ayuda a localizar al niño que se cree su reencarnación. Este niño se somete a una rigurosa serie de pruebas, no solo rituales religiosos, sino profundos espirituales y reconocimientos que están arraigados en siglos de tradición. Esto no es una votación democrática, ni es un nombramiento político. Es, por donde se lo mire, una búsqueda sagrada. En 1949, el Partido Comunista Chino, recién salido de su victoria en la Guerra Civil, dirigió su mirada hacia el Tíbet. Solo un año después, el Ejército Popular de Liberación marchó a la región. El Tíbet, una nación con su propio gobierno, cultura, religión y fronteras, fue de repente absorbida por un imperio en ascenso. China lo presentó como una liberación, pero los tibetanos lo vieron como una invasión. Para 1959 las tensiones explotaron. Miles de tibetanos se levantaron en una rebelión. La revuelta fracasó. Ese mismo año, el 14º Dalai Lama, con solo 24 años, huyó del Tíbet. Disfrazado y bajo la protección de sus leales, cruzó los Himalayas y entró en India. Allí en Dharamsala, el Dalai Lama estableció la administración central tibetana, a menudo llamada el gobierno tibetano en el exilio. India le concedió asilo y con el tiempo, Dharamsala se convirtió en la capital espiritual y política para millones de exiliados tibetanos en todo el mundo. Desde esta nueva base, el Dalai Lama no solo lideró la resistencia tibetana, sino que llevó el budismo tibetano a nivel mundial. Mientras Pekín intentaba borrarlo de la historia, él ganaba premios Nobel y hablaba en la ONU. En 1995, el Dalai Lama identificó a un niño de 6 años, Gedun Cheki Nyima, como la reencarnación del 10º Panchen Lama. A solo 3 días del anuncio, el gobierno chino secuestró al niño y a su familia. Nunca más se les volvió a ver. En su lugar, China instaló a Genkai Norbu, un niño entrenado por el Estado, leal al Partido Comunista. Esto no fue solo un secuestro, fue una toma hostil de la espiritualidad tibetana. ¿Por qué esto es tan importante? Porque el Panchen Lama es tradicionalmente responsable de encontrar al próximo Dalai Lama. Al secuestrar al verdadero, China espera controlar el futuro del budismo tibetano. Quieren un sucesor que no sea elegido por la fe, sino por decreto. Un títere con túnicas. Hasta el día de hoy, el paradero del verdadero Panchen Lama es desconocido. Las Naciones Unidas, Amnistía Internacional y líderes budistas de todo el mundo han exigido información. Pero China permanece en silencio. Y para los tibetanos, ese silencio resuena más fuerte que cualquier propaganda. Recientemente el Dalai Lama lo dejó muy claro. Solo el fideicomiso Gaden Phodrang tiene el derecho de decidir mi reencarnación. El fideicomiso, fundado en la década de 1940 y restablecido en el exilio, es el custodio tradicional de los bienes del Dalai Lama, tanto espirituales como temporales. No es político, es religioso, pero China no está de acuerdo. Pekín ha aprobado una ley que exige que todas las reencarnaciones de Budas vivientes sean aprobadas por el Estado. Sí, un documento gubernamental ahora reclama autoridad sobre el renacimiento. ¿Su justificación? El Tíbet es parte de China y la religión debe servir al Estado. Para China, el Dalai Lama no es un hombre santo, es una amenaza, un símbolo de la identidad, la resiliencia y la resistencia tibetana. Así que controlar a su sucesor no es solo un acto religioso, es una necesidad política. India dio refugio al Dalai Lama, pero la historia recuerda más el silencio que el santuario.
En 1950, cuando las tropas chinas invadieron el Tíbet, Sardar Vallabhai Patel le escribió una carta al primer ministro Nehru. Sus palabras fueron proféticas. Los comunistas chinos no son socialistas, son expansionistas. El Tíbet es un amortiguador. Debemos actuar. Pero Nehru, esperando la solidaridad y la paz asiáticas, ignoró la advertencia. 12 años después, la guerra sino-india de 1962 destrozó el sueño de Nehru. China atacó a través de Arunachal Pradesh y Ladakh. India fue tomada por sorpresa y humillada. El Tíbet había sido el primer dominó, e India nunca lo vio caer. Incluso hoy, India evita hacer declaraciones fuertes sobre el sucesor del Dalai Lama. Temiendo la reacción de China, camina por una cuerda floja diplomática. Pero como ha demostrado la historia, el mundo pronto podría ser testigo de algo que nunca ha ocurrido en el budismo tibetano. 2 Dalai Lamas, uno elegido por el sistema religioso tradicional tibetano y el otro elegido a dedo por el Partido Comunista Chino. Este escenario ya no es hipotético. El gobierno chino ya ha declarado que el sucesor del 14º Dalai Lama debe ser aprobado por el Estado, a través de sus propias instituciones autorizadas. Pekín planea usar al Panchen Lama, Jaikai Norbu, nombrado por el Estado, el niño que criaron después de secuestrar al verdadero en 1995, para declarar la próxima reencarnación. Mientras tanto, el Gaden Phodrang Trust, la autoridad espiritual en el exilio del Dalai Lama, probablemente buscará una reencarnación en un país libre, quizás incluso fuera del Tíbet, posiblemente la India o Mongolia. Esta división espiritual tendría implicaciones globales. Los templos de toda Asia estarían divididos en su lealtad. Los gobiernos se verían obligados a elegir entre la aprobación de Pekín o la tradición tibetana de siglos de antigüedad. El creyente budista promedio se enfrentaría a un dilema moral, fe o miedo. Esta fractura no sería solo una división religiosa, sería el equivalente espiritual de una guerra civil. Un niño venerado como líder espiritual, el otro exhibido como un trofeo político. La división resonaría en Nepal, Bután, Mongolia, Japón, Corea, incluso en Occidente. Y sin embargo, esto es precisamente lo que China está apostando, en confundir, dividir y conquistar el budismo tibetano, desde adentro. El control de China sobre la reencarnación no es una estrategia aislada, es parte de una campaña más amplia para controlar toda religión. Bajo el presidente Xi Jinping, el Partido Comunista Chino se ha renombrado no solo como una autoridad política, sino como una autoridad moral. La religión, bajo esta visión, debe servir a la nación. Debe ser sinizada, rehecha a imagen de la ideología comunista. Las Biblias son reescritas para reflejar los valores del partido. Las mezquitas son vigiladas. Las cruces de las iglesias son reemplazadas por banderas. Incluso los templos son obligados a celebrar sesiones de propaganda comunista. Para el budismo tibetano, esto significa que los monjes deben denunciar al Dalai Lama. A los niños se les prohíbe asistir a los monasterios. Los textos tibetanos son censurados. Y la reencarnación misma debe ser aprobada por la Oficina Estatal de Asuntos Religiosos. Internacionalmente, China exporta su versión del budismo controlada por el Estado, financiando templos en el sudeste asiático y organizando cumbres religiosas estatales. Su objetivo es controlar no solo los corazones tibetanos, sino las mentes globales. Un mundo donde incluso la iluminación debe ser autorizada. Así que la lucha por el próximo Dalai Lama no es solo por una figura. Se trata de si alguna religión tiene derecho a definir su futuro sin interferencia política. Y a medida que la influencia económica de China crece, muchas naciones podrían sentirse tentadas a guardar silencio, o peor aún, a respaldar a la figura elegida por el Estado. Pero a pesar de todo su poder, hay algo que el Partido Comunista Chino no puede conquistar por completo: la creencia personal. Dentro de China, millones de budistas continúan honrando en secreto al Dalai Lama. Los templos muestran fotos suyas escondidas detrás de cortinas. Sus seguidores susurran oraciones en desafío. Algunos incluso cruzan la frontera ilegalmente para buscar enseñanzas de monjes tibetanos en India o Nepal. Esta red clandestina de creyentes revela los límites de la vigilancia, porque la fe no puede ser escaneada, prohibida ni borrada. Incluso entre los miembros del partido han surgido historias de una reverencia silenciosa por la filosofía budista. Y no son solo los tibetanos.
En las comunidades chinas Han, el budismo está creciendo, especialmente entre los jóvenes desilusionados con el materialismo. Xi Jinping teme esto, no porque le asusten los rosarios budistas, sino porque sabe que un despertar espiritual puede volverse político. En la historia, la religión ha derrocado imperios e inspirado revoluciones. Desde el movimiento Falun Gong hasta la Iglesia Católica en Polonia, la creencia siempre ha sido un campo de batalla silencioso. Así que el Dalai Lama, incluso en el exilio, sigue siendo el símbolo de resistencia más peligroso. No porque incite a la violencia, sino porque inspira la conciencia. En el corazón de este conflicto se encuentra la India, la tierra donde Buda alcanzó la iluminación y donde el Dalai Lama encontró refugio. El papel de la India no es solo diplomático, es profundamente simbólico. La India alberga al gobierno tibetano en el exilio en Dharamshala. Entrena a monjes tibetanos, guarda la confianza que probablemente identificará al próximo Dalai Lama. Sin embargo, en los foros internacionales, la India se mantiene cautelosa. Rara vez habla sobre el Tíbet por miedo a enfadar a Pekín, especialmente después de los enfrentamientos fronterizos en Doklam y Ladakh. Pero esta neutralidad no puede durar. Cuando los dos Dalai Lamas surjan, la India se verá obligada a reconocer a uno, y las implicaciones serán profundas. Si la India apoya al sucesor espiritual elegido por la tradición tibetana, enfadará a China, pero se ganará la admiración de millones de budistas en todo el mundo, incluidos los de Bután, donde el budismo vajrayana es la religión de Estado, Nepal, con profundas tradiciones del Himalaya, Mongolia, un aliado histórico del Dalai Lama, Japón y Corea del Sur, con poblaciones budistas Mahayana, Sri Lanka, hogar del budismo Theravada y un movimiento espiritual en crecimiento. No es solo apoyo religioso, es poder blando. La India puede emerger como la verdadera guardiana de la herencia budista, una superpotencia civilizacional arraigada en la legitimidad espiritual. Por otro lado, si la India permanece en silencio, perderá esa oportunidad para siempre. Y lo que es peor, corre el riesgo de traicionar los mismos ideales de libertad que dice defender. En un mundo donde China afirma controlar la iluminación, la India debe elegir si controla su propia conciencia. Quizás el giro más profundo en toda esta saga proviene del propio Dalai Lama. En años recientes ha dicho que tal vez no se reencarne. Ha sugerido que la tradición del Dalai Lama pudo haber cumplido su propósito y ahora puede retirarse con respeto. Otras veces ha insinuado que podría reencarnarse como mujer, o que podría regresar en un país libre fuera del alcance de China. Cada declaración tiene un peso espiritual, pero también una brillantez política. Si el Dalai Lama se reencarna fuera de China, eso hace que el títere de Pekín sea insignificante. Si no se reencarna, sus planes se quedan sin objetivo. Si se convierte en mujer, desafía siglos de patriarcado en la sociedad tibetana y abre una nueva era de interpretación. En cada escenario, él tiene el último movimiento. Es un jaque mate espiritual. Al negarse a seguir las reglas de China, muestra al mundo que la verdadera fe no está confinada a un trono, un templo o un certificado. Es una verdad interior. Y quizás ese sea su mensaje final, que la lucha por el Tíbet no es sobre geografía, sino sobre el despertar, sobre la libertad, no de fronteras, sino del alma.